con las escuelas de la administración y en este sentido vamos a empezar hablando de tres líneas de pensamiento clásicas, dice acá, o sea, son las líneas de pensamiento básicas. Pensemos que nuestra área de estudio viene de hace un poquito más de un par de siglos, donde se empezó a ordenar este concepto de organizar, de planificar, de controlar y este tipo de procesos que vamos a estar haciendo en el mundo de las organizaciones, ¿no? O sea, sean públicas o privadas, sea la gestión que fuere, bueno, vamos a estar hablando de qué pasa en las organizaciones. Entonces, una línea de pensamiento que les va a aparecer tendrá que ver con la administración general, o sea, la forma en que un ingeniero lo que hizo fue mostrarnos un cierto proceso para que podamos tener un orden determinado. Pensemos en un mundo que no estaba basado en servicios, tanto como lo es hoy, sino más en producción de bienes. ¿Sí? Vamos a escuchar hablar esto de bienes o servicios. Bueno, eso también tiene que ver con un paradigma un poquito más clásico, ¿no? Es como que había extremos, ¿sí? Para analizar. Pero lo cierto es que hay mucho híbrido, mucho mix y mucho paso intermedio. No es una cosa o la otra exclusivamente. Pero lo que participaban en aquel momento de esta línea de pensamiento tenían que analizar del punto de vista de los procesos productivos. También aparece esta administración científica, le van a decir, y tienen que ver con un proceso y con un orden en cuanto al método. Por eso habla de ser científico, porque hay una metodología aplicada en el concepto de administración o de gestión de las organizaciones. Ahora vamos a ir detallando. Y la otra línea de pensamiento la van a decir a don Max Weber, es decir, la teoría de la burocracia. Hoy en día estamos tomando la burocracia quizás como, a ver, ahí contesto, em, la teoría de la burocracia la vamos a estar tomando hoy como muy vinculada al Estado probablemente, ¿no? Muy vinculada al tiempo o a la pérdida de tiempo, y una serie de cosas que después nos damos cuenta que son más paradigmáticas que otra cosa, ¿no? Pero porque vienen de una historia un poco así. Es decir, se tenía que tomar la burocracia en principio, la usaba el Estado porque necesitaba tener un orden, pero a la vez está basada en autoridad y jerarquía. Es decir, que acá lo que te estaban dando eh, esa autoría eran las instituciones formales, las organizaciones formales, te daban una autoridad para que vos puedas ejercer cierto poder y por supuesto que era súper verticalista, ¿no? Eso es lo que estaba sucediendo en esta línea de pensamiento. Entonces eso viene a impactar en realidad sobre mitad del siglo pasado y luego continúa hasta que hoy en día lo estamos relacionando con algo que no necesariamente es ese sentido, sino que lo vamos a vincular con hacer mucha gestión, mucha cantidad, cierta pérdida de tiempo, vueltas, poca eficiencia, ¿no? Bien, entonces, aparece qué va a pasar con una de estas tres líneas de pensamiento. Orientar sus estudios, dice, a todo a toda la organización. En este caso hablaba de empresas, ¿por qué? Porque en principio se estaba pensando en el mundo productivo en tanto con fines lucrativos, ¿sí? Lo que habla de funciones principales también va a estar hablando de unos principios. Las funciones principales, como cuatro funciones principales que tiene el mundo de la organización, ¿no? Esto de planear, organizar, dirigir y controlar. Eso va a ser algo que encontramos como más clásico, pero también cuando lo traemos a hoy, lo vamos a encontrar cuando hablamos de calidad, de sistemas de calidad. Van a ver que tienen que revisar ese proceso permanentemente. ¿Sí? Seguidores de Fayol lo que va a estar diciendo, bueno, ¿quiénes son los que continuaron con esa línea de pensamiento? Y ahí se van a empezar a abrir ahora algunos. Y los principios, porque también se hizo reconocida esta línea de pensamiento por tener 14 principios regentes, ¿no? Decíamos las funciones principales, ese planificar, organizar, coordinar o dirigir y controlar. Algo que acá lo tenemos en línea, pero piénsenlo como una cuestión de procesos, o sea, cuando controlamos, volvemos a planificar, organizamos, coordinamos,
controlamos la segunda etapa y luego nuevamente, ¿no? Lo vemos como proceso. Entonces dice, ¿qué podría pasar? Identificarse dependiendo del tamaño, por supuesto, de qué tipo de organización estamos hablando, porque si no, nos va a costar poder aplicar todos estos procesos. Hay veces que si hablamos de una empresa muy chica, bueno, si es unipersonal, sobre todo, una persona tiene que hacer todo. Entonces, y en otros lugares no, van a estar departamentalizados, van a haber sectores, ¿sí? Y otro tipo de impactos. Acá aparecen esos 14 principios que citaba Fayol. Entonces, lo quiso hacer, hoy diríamos, no sé, un decálogo o un checklist, pareciera, para decir, bueno, ¿cómo vamos a organizar nuestra empresa? Bueno, la vamos a organizar con estas características fundamentales, con que exista división del trabajo, es decir, separamos lo que es la parte administrativa de la parte operativa, la parte productiva, esto de la autoridad y la responsabilidad. También en el mundo de la administración, lo que decimos que la responsabilidad no se delega, ¿no? Porque va a aparecer después este concepto de delegar actividades. Entonces, una cosa es que vos delegues tareas, pero no podés delegar la responsabilidad va a ser tuya, ¿no? Por más que vos le digas a un subordinado tuyo que haga determinada cuestión, vos sos el responsable. Entonces, la autoridad tiene que ver con qué emana desde una estructura piramidal, es decir, que emana desde la parte superior, en tanto autoridad, decíamos, de la parte de vista formal, y cuáles son las responsabilidades que le caben a cada nivel. A cada nivel, porque habitualmente lo que vemos es una pirámide organizacional, donde vemos la parte superior, que es la parte estratégica, y que es la cúpula, y luego una parte intermedia que tiene que ver con los mandos medios, y después vamos a encontrar la base operativa. ¿Sí? Más o menos así vemos habitualmente a una organización. Luego la disciplina para poder llevar adelante los procesos productivos, dice unidad de mando. Fíjense que hoy en día eso empieza a tener un poco de ruido, porque ahora no tenés unidad de mando ni de dirección. ¿Sí? Muchas veces nos pasa que trabajamos en algunos lugares en los cuales tenemos, digámoslo así, dos jefes. ¿Sí? Uno porque lo tenés que trabajar acá, no sé, en tu sucursal, y otro porque le tenés que reportar a alguien en otra ciudad, quizás, o por la actividad. Nos pasa eso. Entonces, antes lo que había era unicidad de mando y de dirección. Tenías que hacerle caso a alguien que te daba las órdenes y a alguien que te dirigía a lo largo de esos procesos. Esto ya no sucede tan así, ¿no? Tenemos un montón de organizaciones que decíamos, bueno, de hecho algunos de ustedes se deben encontrar en alguna posición en la cual sentís que tenés dos jefes. Y el problema no sería tanto eso, sino hasta que en un punto no concuerdan. Entonces, uno te pide una cosa y otro te pide otra que se contraponen, y ahí vos tenés una especie de situación conflictiva, ¿no? Donde la tenés que resolver con tu jefe. Si vos tuvieras unicidad de mando y de dirección, bueno, siempre tendrías a la misma persona de referente. Siendo subordinación del interés individual al interés general. Es decir, que tiene que estar los intereses de la empresa, en este caso, por encima de los tuyos. Hoy en día, ¿qué vamos a estar diciendo? ¿Pasa esto? Un poco sí, pero también tenés que pensar que tus intereses vayan o estén contenidos dentro de los de la organización. Entonces, que la organización te pueda dar o te pueda satisfacer esos intereses que vos tenés. De manera que vos te quedes, que vos progreses, que vos quieras quedarte. El concepto de remuneración por igual cantidad de trabajo realizado, la centralización de operaciones que estén en un lugar en particular, en estos casos lugares físicos, porque hablábamos, decíamos, de procesos productivos. La cadena de mando, esto de las autorizaciones, que vamos a ver en muchos lugares, ¿no? Bueno, anda a esta oficina y después anda para allá, y después cuando te apruebe este, vas al otro. Había una cadena de mando, o por lo menos se intentaba hacer eso. Establecer un orden para los procesos, cierta equidad en cuanto a las personas y a las actividades que se desarrollan dentro de la organización, la estabilidad del personal en el puesto. ¿Esto por qué? Porque había especialización en los puestos. Entonces, cuando vos te tocaba un rol y tenía que ver con que para cumplir mejor tu rol era hacerlo más rápido, pensémoslo así, ¿no? Una época mecanicista. Entonces, por eso no te convenía cambiar a las personas de puesto, porque tenía que empezar de nuevo, porque tenía que aprender de cero, porque iba a ser más lento en un principio.
pero ser más lento tenía que ver con que también vos ponías más lento todo el proceso productivo, ¿sí? Porque era como una cadena de montaje, en donde si alguien se demora, hace de cuello de botella y el resto, todo el proceso se demora, ¿sí? Otra esta cuestión de iniciativa o proactividad, que se va a empezar a valorar ya después con el tiempo, y el espíritu de equipo en el sentido de toda la organización. Cuando hablamos de administración científica, aparece esto que decíamos, ¿no? En líneas generales, esto de un método para hacer más eficiente las tareas de los empleados. O sea, hay otras líneas de pensamiento, o empiezan a aparecer otras líneas de pensamiento, que ahí las vamos a citar, que lo que buscan es que la gente sea más eficiente en su trabajo. Entonces, dice, por ejemplo, el segundo aspecto, seleccionar de forma científica y capacitar al trabajador. Es decir, para una labor concreta, para saber quién es el mejor perfil para para alguna labor en particular. Asegurar que el trabajo se cumpla siguiendo la introducción, es decir, que haya un orden, por eso esta metodología, ¿no? Este método que habla de trabajar, de la forma más eficiente de trabajar de cada uno. Dividir responsabilidades y el trabajo entre administración y trabajadores, es decir, que son dos circuitos que van a estar siendo complementarios. Otros pensadores que aparecen suscribiendo esta teoría, dice Gantt, por ahí lo han escuchado, y si no, googleen porque van a escuchar los diagramas o van a ver diagramas de Gantt, que tiene que ver con planificación, ¿sí? Programación de actividades. Eso por un lado. Los Gilbert, que lo que fueron haciendo fue estudiar el comportamiento de las personas. O sea, el comportamiento de las personas, ¿en qué sentido? Y en el sentido del trabajo, de la velocidad, no solamente la velocidad, que eso lo veía antes Fayol, sino que ve el comportamiento de las personas, cómo se posicionan en cuanto a lo físico, en cuanto al cansancio, ¿no? O sea, que antes decíamos que la gente laburaba y laburaba cada vez más tiempo, entonces eso lo hacía ser más productivo, porque laburaba más rápido, la misma cantidad de horas, pero cada vez más rápido. El tema es que no se tenía en cuenta un umbral, por ejemplo, de cansancio, ¿no? Entonces, los Gilbert lo que se ponen a estudiar es esto, bueno, ¿qué le pasa a la gente cuando se cansa? Porque llega a un pico de velocidad y demás, que después decae. ¿Qué pasa cuando se lastiman? Si da mucho para los golpes, los accidentes. O sea, ¿cómo hacer que la gente no deje de trabajar? ¿No? En eso se basa este tipo de metodología y otras miradas más. Bueno, aparece la idea del Fordismo, que se incluye hasta hoy en día, ¿no? El tema de la línea de montaje y toda esa velocidad que pretendemos ganar en las organizaciones. Cuando hablamos de burocracia, vamos a estar hablando de autoridad, de jerarquía, de estas cuestiones que lo que hacen es reforzar la idea de institución o organización y que generan una serie de poder y poder delegable, es decir, más que delegable, ejecutable. ¿Por qué ejecutable? Porque en estos casos se le da mucha importancia a la estructura organizacional. Hablamos de tiempos de las estructuras eran fijas, no tenían dinámica, donde las personas tenían que amoldarse a las estructuras y se tenía que ir viendo cómo se trabajaba en función de la estructura. Entonces dice, bueno, este tipo de estructura va a tener una forma legal, un punto de vista tradicional de trabajar, y además va a tener que haber ejercicio de autoridad. Y eso va a ser el ejercicio de poder que decía Foucault, que Foucault decía que el poder no es materia, ¿no? No es sustancia, sino que se ejerce. Entonces, la gente lo que hacía era ejercer el poder desde la parte más superior hacia los distintos niveles inferiores, ¿no? Los subordinados. Ahí es donde aplicaba el poder. Y esa autoridad o la gente lo respetaba en función de las organizaciones que a través de su formalidad permitían y avalaban este tipo de comportamientos. Tiene algunas ventajas, por supuesto. La gente que cumple, la gente que es ordenada, tiene un nivel de control, ¿no? Habla de supervisión. No hay conflicto porque en realidad las ideas están claras, vos tenés que obedecer más que otra cosa, entonces no hay esa iniciativa que se hablaba en la primera teoría.
habla de una experiencia de los méritos, ¿viste? O sea, de qué vas haciendo vos si vas mejorando procesos y tenés mejores resultados, bueno, que podés ir creciendo. Esa continuidad en la organización, pero además el crecimiento estaba dando, ¿no? Un crecimiento que se entiende como vertical. Después vamos a ver qué le pasaba a la gente con respecto a estas situaciones o a este tipo de pensamientos, ¿sí? Entonces, la parte de desventajas también va a aparecer. Mucho formalismo, mucho tiempo, y se desinterés de los empleados en la organización, porque si no tenés mucho nivel de crecimiento, te da cierta continuidad y en ese momento se valoraba mucho la seguridad que te da. Por eso decía, esto es una mirada que muy prejuiciosamente se le tiene al Estado, ¿no? O sea, que la gente entre, se mantenga a lo largo del tiempo, pero quizás no crezca. Entonces, por eso hay desinterés de los empleados, porque pueden continuar, pero no pueden levantar a niveles superiores su carrera, ¿sí? Y si son tratados de forma impersonal, esto lo vamos a escuchar en un montón de organizaciones, cuando la gente se siente que la tratan como un número de legajo, ¿no? Y no con un nombre, apellido, un rol, ¿viste? Y lo siguiente, lo último que está por acá, es esa conformidad en el comportamiento, es decir, la gente que se basa en que como las cuestiones funcionan así, o el sistema funciona de esta manera, bueno, las cosas siempre funcionarán de esta manera. Entonces, no hay por qué alterar los sistemas, no hay por qué rebelarse ante los sistemas y pedir explicaciones en un nuevo sentido, ¿no? Así que bueno, este es un poco el panorama histórico de donde vienen nuestras líneas de pensamiento, que por supuesto todas se fueron abriendo cada vez más en detalle, en analizar el comportamiento más psicológico de las personas, en qué les pasaba en sus reacciones, en la motivación. Después aparece un tal Abraham Maslow que lo que trabaja es una pirámide motivacional de 5 peldaños, que probablemente la hayan visto en otro tipo de materias, en el secundario incluso. Líneas de pensamiento en base a administración sistémica, teoría de los sistemas, la toma de decisiones. Bueno, aparecen un montón de líneas más precisas de pensamiento y vamos a encontrarnos con que la gente tiene un montón de aspectos para trabajar en algunas organizaciones. Vamos a encontrar un montón de cosas o de ítems que vamos a querer trabajar, entender primero, para después poder aplicar a nuevas organizaciones, a un cambio de trabajo o a la inserción laboral en nuestro caso, ¿sí?